la universidad, Sergio Arboleda presenta Bienvenidos. Cuando estamos en lo fino de las tempestades, tormentas, conjeturas y vicisitudes del proyecto de reforma, comillas, al equilibrio de poderes que se tramita en el Congreso de la República, yo me siento muy honrado teniendo con nosotros esta noche al doctor José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Presidente, bienvenido. Muchas gracias, Juan. Me da mucho gusto que esté aquí. Tolimense, a mucho honor. Sí, señor. Ibagué, Juan. Ibaguereño, del Colegio San Simón. Del Colegio San Simón, Juan. Bueno, mucho tolimense en la justicia, ¿no? Sí, hoy en día... El fiscal. El fiscal, el ministro de Justicia. El ministro de Justicia. Y pues yo, ¿no? Y el presidente de la Corte. Y había sido también presidente de la Corte el doctor Camilo Tarquino. Ah, también y el anterior ministro de Justicia, el doctor Gómez Méndez, también. También de Chaparral, Juan. Sí, mucho tolimense en la justicia. Una larga tradición del Tolima en ese tema. Realmente el Tolima ha tenido una muy buena tradición como cuna de juristas. Chaparral. Usted fue alumno del doctor Reyes Echandía también, ¿cierto? Sí, señor. El padre del actual ministro. Sí, Juan, yo fui alumno de él en una maestría que cursé durante los años 80 y 81 allí en el Externado, en Derecho Penal y Criminología. ¿Y usted fue compañero en el Colegio San Simón del doctor Montalegre, fiscal de la Nación, ustedes? Porque él también es del San Simón. Sí, señor. No fuimos compañeros, no fuimos del mismo curso, pero nos llevábamos 3 años. Yo hacía sexto, él hacía tercer año de bachillerato, pero ya nos conocíamos desde esa época. Ah, pero sí coincidieron en el colegio. Por supuesto, Juan. Entonces, le pregunto por un cuento que me echaron, que cuando ustedes estaban en la época escolar, había una especie de jornada democrática para elegir representante de los estudiantes del San Simón, y quienes habrían de ser 2 poderosos juristas en el futuro se enfrentaron en esa contienda. Sí, Juan, veo que usted está muy bien informado. Por allá hacia el año de 1972 hubo la elección de estudiante conciliario de San Simón, el representante de todos los estudiantes. En la instancia directiva del colegio. Exactamente, digamos. Porque el colegio era gobernado por un cogobierno allí del mismo colegio, digamos, profesores, exalumnos, representantes del clero, de la Asamblea, del Ministerio de Educación Nacional y de los estudiantes. Entonces, para efectos de esa representación estudiantil, nos enfrentamos con el doctor Eduardo Montalegre en una campaña muy fuerte. Pero ese cuento está buenísimo. O sea, el presidente de la Corte y el fiscal hicieron campaña. Claro, puerta a puerta y de salón en salón. ¡Qué maravilla! Sí, ¿no? Estos señores es una chiva, sobre todo lo que nos va a contar. ¿Quién ganó? Hicimos una campaña de salón en salón y pues gané por abrumadora mayoría, Juan. Para que vayan viendo la calidad de invitado que tenemos, que le ganó al fiscal en esa votación. Usted es un hombre valiente, doctor Bustos. Asume la presidencia de la Corte Suprema de Justicia en un momento muy difícil, en un momento en el que hay una situación que gravita sobre toda la rama judicial, que es muy, muy delicada. Las encuestas muestran, como en pocos momentos de la historia, una distancia entre los colombianos y la rama, incluso pues unos niveles de aceptación que son precarios. ¿Cómo ha asumido usted esa tarea? Cuando llega a la presidencia vienen todas esas tempestades, doctor Bustos. Sí, Juan, la verdad que hoy en día, lamentablemente, la justicia tiene una aceptación, de acuerdo con las encuestas, de un 22%, pero yo creo que hay mucha injusticia en esa deslegitimación que frecuentemente se le viene haciendo a la justicia. Yo creo que ha sido exacerbada por algunos medios de comunicación, por algunos partidos políticos, y eso ha generado como una bola de nieve, precisamente fundamentada esa deslegitimación en los últimos acontecimientos, en donde se ha visto
que un miembro de la Corte Constitucional, un miembro de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y algunos magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura han sido endilgados como autores de algunas conductas irregulares, conductas inadecuadas, unas conductas presuntamente ilícitas, y a raíz de eso entonces ha servido ello de fundamento para cuestionar la rama judicial en su integridad y desprestigiarla. Yo siempre he dicho, y lo sostengo ahora, Juan, de que la rama judicial es proba, es una rama judicial abnegada, trabajadora, todos sus jueces, sus funcionarios, sus magistrados son correctos, excepcionalmente se ve alguna muestra de conductas como las que acabo de mencionar que pueden resultar de alguna relevancia disciplinaria o penal, pero yo no creo que eso sea suficiente para desacreditar como se viene haciendo a la rama, porque de la misma manera podríamos nosotros desacreditar la fuerza pública. Todos sabemos de que ha habido una vinculación muy estrecha entre algunos miembros de la fuerza pública y el paramilitarismo, por ejemplo, el narcotráfico, las BACRIM, el tema de los falsos positivos, verbigracia. Y nadie se atreve, por ejemplo, a pedir una reforma sustancial en la fuerza pública, ni la ha cuestionado de la manera tan cuestionable como se le viene haciendo a la rama judicial. Y eso se aplicaría por también ejemplo, los logros que ha hecho la Corte Suprema, que han sido muy significativos. Eso se le aplicaría también al Congreso, a los propios gobiernos. Por supuesto que sí. ¿Cuántos, por ejemplo, nosotros allí en la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con las estadísticas y a partir del año 2008, hemos condenado a 66 miembros del Congreso? 66 miembros del Congreso 66 miembros del los Congreso. Ha condenado la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Claro, por vinculaciones que han tenido ellos con grupos paramilitares, por apoyo al paramilitarismo, algunos por temas de corrupción, otros por temas de narcotráfico. Bueno, hemos condenado a 37 gobernadores. 37, la cifra agregada es muy alta. Tal vez no la tiene la gente presente, la cantidad de condenas sumadas unas con otras. Claro, 4 gobernadores, 4 directores de departamento administrativo y 3 ministros, 5 generales. De modo pues que la labor de la Corte Suprema ha sido una labor muy también abnegada, muy diligente, y la verdad que le ha traído al país, yo creo que en cierta medida ha generado transparencia y ha tratado de rechazar y aislar los vínculos entre las instituciones y el delito. Tal vez la consolidación de la democracia también ocupe un papel muy importante la Corte Suprema de Justicia, y eso no le ha sido reconocido. Doctor Bustos, a propósito de eso, usted ha tenido una voz muy firme oponiéndose o señalando dificultades del proyecto de equilibrio de poderes. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que no le gusta del proyecto de reforma al equilibrio de poderes? Mire, Juan, hay muchos temas. Realmente yo creo que este proyecto de acto legislativo sobre equilibrio de poderes lo que hace es desequilibrar el poder público. Al fin y al cabo, dentro de un Estado de Derecho debe existir un sistema de pesos y contrapesos a fin de que se equilibre los diferentes poderes dentro del Estado, porque de acuerdo con la teoría constitucional no es bueno que un solo poder ejerza todas las funciones dentro del Estado, porque eso conduce al poder hegemónico, al autoritarismo. Bueno, entonces, en eso usted tiene razón, que este proyecto no equilibra las cargas, al contrario, le entrega más competencias al que ya es un poder casi hegemónico, que es el poder presidencial. Sí, por ejemplo, Juan, se ha cuestionado el tema de un magistrado de la Corte Constitucional cuyo origen es del Ejecutivo.
Se ha cuestionado también la conducta de un magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior, que también tuvo un origen en el Ejecutivo. Se ha cuestionado la actuación de la Sala Disciplinaria en el tema del carrusel de las pensiones, que también tuvo esa sala un origen en el Ejecutivo. Y entonces ahorita en el acto legislativo de equilibrio de poderes le quitan algunas funciones de postulación a la Corte Suprema, pero se le asignan al Ejecutivo y al Legislativo. Perdóname, Juan. Pero perdóneme un instante Sí. para subrayar ese punto que me parece muy, muy importante. Usted dice, le quitan a las Cortes la facultad para ternar y sin embargo los últimos escándalos no vienen de ternados de las Cortes. Por supuesto que no, Juan. La verdad que últimamente, por ejemplo, nunca se ha visto que un procurador haya sido condenado o que un Contralor General de la República haya sido condenado como otrora ocurría. Ahora, vuelvo a reiterar, se habla de que los jueces de las Cortes no quieren que los investiguen ni que los juzguen, y eso no es así. Nosotros en la Corte no nos oponemos a que exista un juez que investigue las eventuales y presuntas conductas que un magistrado pueda cometer en el ejercicio de su cargo. Pero lo que sí buscamos es que sea un juez imparcial. Claro. En este proyecto de acto legislativo vemos nosotros cómo en algunos debates se ha aprobado una comisión de aforados sobre pretexto de que la comisión de investigación y de acusaciones de la Cámara no funciona. Luego se aumenta el número de sus miembros, se disminuye el número de sus miembros, se dice que lo designa el presidente de la República, pero finalmente lo va a designar el Congreso. Es decir, que el Congreso va a designar al juez de su juez. Ahora, con una cosa perdóname, ¿Y Juan, eso con una va cosa quedando así? Claro, y ya está establecido en este momento, en el sexto debate, ya quedó así. Y en el séptimo debate también la ponencia que se registró viene de esa manera. El Congreso elegiría a la comisión de aforados que iría en el futuro a investigar las conductas de los magistrados de las Santas Cortes que sean relevantes desde el punto de vista disciplinario o penal. Pero el peligro estriba en lo siguiente, Juan, en que, como le había dicho, la Corte Suprema ha condenado a 66 miembros del Congreso. Muchos de ellos tienen familiares en el actual Congreso, bien por afinidad o por consanguinidad o porque sus esposos o esposas hoy en día son miembros del Congreso. Y entonces ellos son los que nos van a designar esa comisión de aforados que va a investigar a los magistrados de las altas cortes. Eso podría prestarse para una actitud revanchista, y eso es lo que nosotros cuestionamos en todo momento, porque no vemos en esa comisión de aforados ningún aspecto que garantice la imparcialidad de esa comisión. Ahora, estamos luchando para que quede consignado allí en el proyecto una cláusula de inviolabilidad de las decisiones de los magistrados de las altas cortes, porque al fin y al cabo las cortes son organismos de cierre, son las encargadas de interpretar las leyes y la Constitución, de determinar el sentido y alcance de una y de otra, y por tanto sí necesitamos que haya una cláusula de inviolabilidad, porque, por ejemplo, la Corte Constitucional permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y eso es contrario a la Constitución porque el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer de acuerdo con la Carta Política. Luego, esa decisión de la Corte es contraria a la Constitución vista desde una óptica objetiva, pero es la protección que la Corte Constitucional hace de las minorías. También dijimos nosotros en la Corte Suprema, por ejemplo, que el artículo 14 de la Ley 890 no se le aplicaba a los miembros del Congreso como agravante, porque ellos se investigaban y juzgaban por la Ley 600 de 2000, y que el artículo 14 estaba previsto para facilitar la negociación por parte de la Fiscalía. Eso no estaba previsto de esa manera en la ley. Nosotros hicimos una interpretación que desde una óptica objetiva podría ser contraria a la ley. Claro. Pero lo que por eso no los nosotros. pueden condenar. Es No los podrían condenar lo por que eso. es análogo a la inviolabilidad de la opinión del parlamentario cuando está en el salón de la plenaria o en el salón de las comisiones. Ya regresamos, pero hago un resumen muy rápido de un tema que
para mí es crucial porque está en la discusión nacional. Las Cortes no se oponen a que exista una instancia que los juzgue. Lo que reclaman es que no sean sus juzgados quienes definan cómo se integra esa instancia. Es un principio de equilibrio. Ya regresamos con el doctor José Leonidas Bustos, presidente de la Corte Suprema. Quiero volver sobre un punto que es crucial. En ninguna parte del mundo es admisible que alguien escoja el juez de su juez, porque inmediatamente lo que procede es que lo intimida. ¿Con qué libertad va un juez a juzgar a un procesado si a ese juez a su turno es el designado por el procesado quien lo juzga en el futuro? ¿Qué alternativa hay? Si ustedes son los jueces del Congreso, no puede ser el Congreso el que les ponga el juez a ustedes. ¿Quién puede integrar esa instancia de juzgamiento para los magistrados? Mire, Juan, nosotros estaríamos proponiendo que se haga una gran convocatoria pública por concurso de méritos y que sean las Cortes las que ternen a estas personas que en el futuro irían a constituir el Tribunal de Aforados y que lo designe el Congreso. Ahora, hay un punto muy importante y es que esa Comisión de Aforados, en mi criterio, es inconstitucional, porque el artículo 116 de la Carta dice que el Congreso cumplirá algunas funciones judiciales y esta Comisión de Aforados no está integrada por miembros del Congreso, sino por personas particulares que serían designadas servidores públicos, pero que no son ni representantes a la Cámara ni senadores. Doctor Bustos, la administración de la rama. Yo aquí le voy a decir algo que he sostenido hace mucho tiempo. Creo que se rompe el equilibrio de poderes desde el momento mismo en que el presupuesto de la rama no depende de la rama, sino del ministro de Hacienda. Es desequilibrado. A los presidentes de las Cortes les toca ir detrás del ministro de Hacienda a ver si les asignan la platica. Ahí de entrada hay una ruptura del equilibrio de poderes. Ningún ministro de Hacienda ha querido aceptar que exista, por ejemplo, un rubro de destinación específica para la rama judicial, que esa sería la verdadera independencia, ese sería el verdadero equilibrio de poderes. Sobre eso nada se dice en la reforma. Siguen ustedes a merced de lo que les quiera dar el ministro de Hacienda. Sí, señor. Mire, yo creo que un énfasis muy importante que se debe hacer es que este acto legislativo no resuelve los graves problemas de la justicia colombiana. Me parece que el ciudadano debe tener un fácil acceso a la justicia y una respuesta oportuna también de la Administración de Justicia, y nada de eso se logra en el acto legislativo de equilibrio de poderes. Ahora, se ha previsto un gobierno de la rama integrado por 3 órganos, un órgano muy grande con 9 miembros, incluso se viene diciendo que allí deben tener asiento el ministro de Justicia, lo cual rompería abruptamente la independencia de la rama judicial, su autonomía. Claro, también. es como si ustedes pidieran un cupo en el salón del Consejo de Ministros. Exactamente. Y además que la sociedad civil tiene que estar representada allí en el gobierno de la rama. También sería como si la sociedad civil estuviera representada en el Consejo de Ministros o en el Congreso. Entonces me parece que eso sí desquicia la estructura original de la Constitución del 91. Lo ideal sería que el gobierno de la rama obviamente esté dado por jueces, por magistrados con mucha experiencia y que hayan asesores que le puedan servir en temas financieros y económicos. Ahora, ¿Eso no es incompatible con un gerente de la rama? No, a mí me parece que el gerente de la rama es una institución muy importante y está muy bien que ese gerente maneje todo el tema financiero, administrativo, presupuestal, tal como sucede con el Banco de la República, y que hubiese una junta allí también administradora integrada por los presidentes de las Cortes. Pero actualmente la reforma no contempla esa posibilidad. Por el contrario, hay interferencia del Ejecutivo con la postulación del Ministro de Justicia, hay interferencia de otros órganos, se quiere que la sociedad civil tenga asiento allí.
Pero el tema del presupuesto, tal como usted lo anota, que es lo más importante para que hayan el número suficiente de empleados, de jueces y de magistrados, no se consulta, no se toca y siempre ha sido esquivo a cualquier reforma judicial. Doctor Bustos, le pregunto por algo que usted menciona, los problemas severos en la administración de justicia, y le pregunto en la jurisdicción penal. Se montó el sistema acusatorio, que requería de una logística especial, que implicaba un cambio de modelo, que requería una infraestructura, unas salas de audiencia, un conjunto de medidas administrativas. ¿Colapsó el sistema acusatorio? Yo creo, Juan, que está colapsado, que está en crisis. Debido a eso se está intentando ahorita la reforma al Código de Procedimiento Penal. En este momento hay más de 1 millón de noticias criminis que no ha recibido una respuesta oportuna de Más parte de 1 millón para nuestros televidentes. Noticias criminis es una denuncia. Denuncias que no han recibido una respuesta oportuna porque no hay esa infraestructura adecuada que le permita a aquella persona que ha sido víctima de un delito tener una información y una respuesta adecuada por parte del Estado a través de la Fiscalía. La Fiscalía se está organizando, pero falta mucho todavía. Además, tampoco en la rama judicial existe el número adecuado de jueces, de empleados y de magistrados. De acuerdo con las estadísticas y de acuerdo con los estudios que se ha hecho a nivel de toda América Latina, se ha establecido que debe existir un número de jueces, por lo menos uno por cada 100.000 habitantes. ¿Y aquí cómo es la proporción? No, aquí tenemos una desproporción terrible. Por ejemplo, en Ciudad Kennedy no hay un juez, en Ciudad Bolívar no hay un juez. Que son todo está concentrado. Más grandes que la mayoría de las capitales colombianas. Todo está concentrado en las capitales. En las capitales. Entonces yo creo que se requiere una nueva reorganización de la rama judicial, digamos como parcelar los distritos para que haya un buen número de magistrados y de jueces que respondan a las necesidades de justicia que reclama la ciudadanía. Hoy, por ejemplo, no existen un número significativo de jueces de extinción de dominio, de magistrados de extinción de dominio, no obstante que estamos estrenando una ley de extinción. Semejante esfuerzo para sacar la ley de extinción de dominio y se quedan ahí los procesos. Y se quedan ahí los procesos porque no se cuenta con el número suficiente de jueces. Entonces yo creo que el Estado, el Ejecutivo, debe proveer una suma determinada dentro del presupuesto de todo el Estado para la rama judicial, a fin de que pueda resolver los problemas de funcionarios, de empleados, y se le pueda brindar un buen servicio al país. Tal como está diseñado ese acto legislativo, realmente no consulta de ninguna manera las graves necesidades de la rama judicial ni de la justicia en el país. Eso es una verdadera tragedia, porque estamos frente a lo que hemos tantas veces denunciado, la consigna de que todo cambie para que todo siga igual. Ha resultado muy esclarecedor hoy este diálogo con el doctor Bustos, y vuelvo a subrayar lo que mencionábamos antes y ustedes lo han visto. Hay una disposición para poder ajustar estas disposiciones de manera que este proyecto no conduzca a un Estado aún más desequilibrado, y ustedes tienen esa voluntad de hacerlo, así sea para el último debate. Por supuesto, Juan, nosotros siempre hemos estado siempre atentos, pero muchas veces no hemos sido bien recibidos en el Congreso. Unas veces se nos dice que nosotros interferimos negativa y abruptamente allí en las labores del Congreso. Se nos invitan, pero nunca se nos atiende, siempre se nos cuestiona, se nos censura, incluso a veces con palabras altisonantes. Nosotros como Corte siempre hemos estado dispuestos a intervenir en la reforma, pero reitero enfáticamente que ese acto legislativo no contempla las instituciones que requiere el país para que haya una excelente justicia. Me quedo con esa última declaración del doctor Bustos y llamo la atención de la opinión pública. Puede ser muy grave para lo que los colombianos tantas veces hemos reclamado, que es una lucha eficaz contra la corrupción política, que ahora a los jueces de los congresistas los escojan justamente los propios congresistas. Muchas gracias, doctor Bustos, por habernos acompañado en el día de hoy. No, Juan, con mucho gusto, y usted sabe que
siempre las puertas de la Corte Suprema de Justicia estarán abiertas para cuando usted necesite algún dato, alguna información que le sirva para hacer claridad en estos temas tan importantes para el país. Con esa declaración nos quedamos. Insisto, no puede ser a estas alturas del proceso que a los jueces de los congresistas los escojan los propios congresistas, y le agradezco mucho al doctor Bustos su compañía y a ustedes por habernos acompañado en el programa de hoy. La Universidad Sergio Arboleda presentó